Ya, vamos a seleccionar este ejercicio. La primera pregunta, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica calcular la reactancia. Esto lo voy a ver un momento. Bueno, no importa. Estaba practicando control. ¿Dónde está? Lo voy a copiar. Ahí está. Ya. Esta cosa de acá. Dice, calcular la reactancia inductiva de la línea de 100 kilómetros de longitud cuyas estructuras son las indicadas a continuación. Bueno, aquí tenemos un circuito simple cuádruplex y aquí un circuito simple triplex. Para empezar, lo primero vamos a empezar con impares. No, con pares vamos a empezar. Vamos a con pares. Vamos a recordar un poco lo que era este tema, ¿no? Porque hace tiempo que no lo vemos. Bueno, entonces tenemos de esta forma lo que es la distribución cuádruplex. Y bueno, aquí tienen un centro en común, ¿no? De esta forma. Aquí van a estar separados por 2 metros. Dos metros de aquí a aquí. Ya. Y de distancia entre conductores va a ser de 0,2 metros. Ojo, recordemos que estos son los conductores. Las fases están agrupadas de esta forma, ¿no? Esta es la fase A, esta es la fase R, esta es la fase S y esta es la fase T. ¿Alguien levantó la mano? No, parece que se confundió. Ya. Esta es la distancia entre conductores y esta es la distancia entre fases. O sea, 0,2 metros es la distancia entre conductores y 2 metros es la distancia entre fases. Y bueno, aquí también vamos a tener una distancia de, a ver dónde lo anoto, aquí también, 0,2 de esta forma. Y eso nos dice que para nosotros nuestro conductor va a ser Ibis. Ibis. Entonces lo primero que hacemos es entrar a nuestra tabla. Venimos aquí, Ibis. Aquí tengo los que son los datos de conductores. Como para recordar, habíamos dicho que para tomar el número de hilos siempre tomábamos el de aluminio. ¿Por qué? Porque prácticamente no circula corriente por lo que es la parte de acero. Entonces, aquí está Ibis y de esta fila tenemos donde dice número de hilos por diámetro. Bajamos donde dice aluminio hasta nuestro conductor Ibis, que va a ser 26 por el diámetro del aluminio, que va a ser 3,139. Pero lo que nos interesa como tal es el número de hilos. Número de hilos va a ser igual a 26. Listo. Ahora me olvidé, no la tengo a mano la otra tabla. Ya, debe estar por aquí la otra tabla, si no me equivoco. En el pack debe estar, creo. Que es la tabla esta de... Por acá, a ver, no quiero perder mucho tiempo. Resistencia formulario aquí dice. A ver, esperemos que aquí esté la tabla porque si no... ¿Dónde está la otra tabla? ¿Aquí será que hay la tabla? No, aquí no hay.
No. Pack, a ver, aquí que me salve la tabla, capaz aparece la tabla y me salvo. No, no hay la tabla, ¿o sí? Tabla, ¿dónde estás? No, la voy a reenviar. La voy a reenviar del WhatsApp mismo al otro grupo de Stack. ¿Dónde está auxiliatura particular? Aquí está. Ya. Esa tabla de ahí. En esa tabla que subí al grupo, sí. Ya se los voy a reenviar. No lo tengo en el celular, así que se lo voy a enviar después de la clase. Lo que sí, esa tabla que les acabo de enviar ahorita, en esa nos fijamos, porque vamos a tener 26 números de hilo. Para nuestros números de hilo, en este caso son 26, vamos a usar nuestro radio medio geométrico propio, o R', que va a ser de 0,20, no, 829. 0,829 R. Y listo. Ahora lo último va a ser buscar el radio, ¿no? Que para el radio vamos a usar el diámetro, que va a ser el diámetro nominal, que es de 19,8. Aquí donde dice diámetro nominal. Diámetro nominal, bajamos donde dice total, no solo aluminio, donde dice total, bajamos hasta ibis. Dice 19,8 milímetros de diámetro. Entonces venimos acá, decimos que el radio va a ser igual al diámetro nominal entre 2, que va a ser igual a 19,88 por 10 a la menos 3, porque estamos pasando a metro. Y va a ser igual a 9,94 por 10 a la menos 3 metros. Listo, no es más. ¿Qué otro dato de tabla? Ninguno. Me olvidé de calcular esto. Entonces R' va a ser 0,829 R, que en este caso R va a ser 9,94. Todo esto por 10 a la menos 3. Aquí nos va a dar que va a ser 0, bueno, sí, vamos a usarlo de esta forma mejor, porque no son muchos decimales. 0,82 metros. Listo, ya está prácticamente terminado el ejercicio con esto. Entonces, vamos a buscar una distancia desde cualquier conductor hacia el centro de la fase. Es decir, puede ser desde este o desde cualquier conductor hasta el centro de la fase. La fase R es todo esto que engloba, son todos estos 4 conductores. Esto es la fase. Entonces, una distancia desde cualquiera de los conductores hasta el centro de la fase. Entonces, así. A esta distancia la vamos a llamar R mayúscula. R mayúscula. A este R mayúscula va a ser igual a, por teorema de Pitágoras, vamos a tener, como esto es 0,2 y esto es simétrico, aquí va a ser 0,1, y también como es simétrico, porque aquí igual hay 0,2 metros, va a ser 0,1, 0,1. Entonces va a ser raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 0,1414.
metros. Listo. Ahora, recordemos que la fórmula de inductancia era 2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de diámetro medio geométrico sobre radio medio geométrico. Bueno, para medirlo podemos usar Henrio por kilómetro, ¿no? Porque al fin y al cabo, recordemos que al final de todo el análisis que habíamos hecho para deducir esta fórmula, habíamos quedado en que era la inductancia por unidad de longitud. Entonces, si yo quiero que sea inductancia, que es lo que nos pide el problema, voy a tener que multiplicarlo por la longitud. Si yo multiplicarlo por la longitud, que va a estar en kilómetros, por si acaso. Ahora, para el análisis, ¿por qué no cambia esta constante? Porque nosotros habíamos dicho que en nuestro esquema íbamos a usar un cable de 1 metro. Por lo tanto, como es 1, no varía nada. Lo que sí varía van a ser las unidades. Eso. Ahora, tenemos el diámetro medio geométrico. El diámetro medio geométrico, como habíamos recordado, era una fórmula que era esta de acá, que era dmg igual a raíz n de la fase de la distancia de la fase R a la fase S por la distancia de la fase R a la fase T por la distancia de la fase T a la fase S o al revés. Bueno, no es T por S, no es TS. Así. Donde cuando hablamos de diámetro medio geométrico nos referimos a esta N va a ser número de fases. Esta N de acá vamos a ponerle número de fases. ¿Cuántas fases tenemos? Tenemos una fase R, ¿verdad? Aquí le voy a poner con otro color. Tenemos una fase R que va a ser 1, una fase S que va a ser 2 y una fase T que va a ser 3. Nuestro número de fases va a ser 3. Y reemplazamos la fórmula. Raíz 3 de distancia desde R hasta S va a ser 2. Ahí claro. Por distancia desde R hasta T, 4 metros. Por distancia desde S hasta T, 2 metros. Y listo. El resultado de esto nos va a dar igual a 2,52 metros. Simple. Entonces, lo siguiente para hallar la inductancia va a ser el radio medio geométrico. El radio medio geométrico va a tener la fórmula de raíz de n por, de n, adentro ponemos n por r mayúscula, l a la menos 1 por r'. Donde recordemos que r' es el radio medio geométrico propio y en este caso particular, porque la n tiene otro valor cuando hablamos de radio medio geométrico, aquí va a ser el número de conductores por fase. ¿Cuántos conductores por fase tenemos? Como habíamos dicho, el circuito era cuádruplex, entonces era circuito siempre cuádruplex, entonces vamos a tener un conductor por fase, 2 conductores por fase, 3 conductores por fase y 4 conductores por fase. Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de 4. Vamos aquí, 4 por R. R nos había dado 0,1414. 0,1414
al cubo, porque es n menos 1, por r', que r' nos había dado 0,0082. 0,0082. A ver si... Ahí está. Y esto nos va a dar un valor de 0,097 metros. ¿Alguna duda con este cálculo? La n, vuelvo a hacer recuerdo, varía dependiendo de si estamos hallando el diámetro medio geométrico o el radio medio geométrico. En diámetro medio geométrico va a ser número de fases y en radio medio geométrico va a ser número de conductores por fase. Bueno. Entonces podemos ya reemplazar la fórmula directamente. Va a ser 2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de 2,52 dividido 0,097. Ahora, por longitud, va a ser nuestra longitud que nos da el problema, decía 100 kilómetros, entonces va a ser por 100 kilómetros. No voy a poner las unidades porque directo va a quedar en Henry. Nos va a quedar 0,07 henrios. Pero también nos pide la reactancia inductiva. Por lo tanto, recordando de circuitos también, la reactancia inductiva que iba a ser J, bueno, J no hace falta, va a ser omega L, ¿no? L es la inductancia, ya la tenemos, y omega, si la transformamos a frecuencia normal, va a ser 2pi por la frecuencia normal, por la inductancia. La frecuencia en Bolivia que todos conocemos es de 50 hercios. Entonces siempre el valor va a ser 50 hercios. 2pi por 50 por 0,07. Y nuestra reactancia inductiva va a ser de 22 ohmios. Esto igual completado. Simple. Cuando toquen circuitos de esta forma, así, no me acuerdo cómo se llaman, pero agrupados así en 4 o en 3, esta fórmula se utiliza. Cuando no estén agrupados ya es otra fórmula. Por ejemplo, no este caso, sino este, por ejemplo. El diámetro medio geométrico va a tener esta fórmula, pero primero hay que hallar las anteriores, ¿no? La distancia de RAS, hay que hallar todas estas distancias y después se reemplaza. De último se reemplaza eso. Entonces, esta fórmula así más como la ven, más que todo se utiliza en cuando están así. También se puede usar cuando están de esta forma, ¿no? No hay ejercicios, no he visto en modelos, pero... Y si sí, digamos, pasa que vengan así, les diga distancia de aquí, qué sé yo, 0,1 metro, y distancia entre fases de 1 metro, también usan la misma fórmula. Van a ser 3 fases, sí, 2 conductores por fase van a ser, sí, y la distancia desde cualquier fase al centro, ¿qué va a ser? 0,1, la mitad de 0,1, 0,005. No hay problema. La fórmula va a ser la misma, en caso de que estén agrupados de esa forma. Si no, ahí cambia la cosa. Vamos a hacer el siguiente, que es el de los impares, para no perder mucho tiempo. Vamos a hacer el 1 de los impares. Si ha quedado claro el anterior, este también va a quedar claro. Tenemos aquí 0,2 metros de distancia entre conductores.
tenemos este otro por acá y este otro por acá. Ya. Este es el centro. Listo. Aquí tenemos 1,5 metros de distancia entre fases. Distancia entre fases. Listo. Recordemos otra vez, esto es fase R, esto es fase S y esto es fase T. ¿Ya? Simple. Nos da ACCR coil, nos dice conductor coil. ¿Qué es lo que vamos a buscar? El número de hilos. Y en base al número de hilos íbamos a buscar en nuestra tabla que mandé por WhatsApp lo que era el R'. Otra cosa que también íbamos a buscar iba a ser el diámetro nominal para nuevamente hallar el radio y volver a hallar R'. Entonces, pasando a la tabla de los conductores, tenemos que buscar coil. Aquí está coil. ¿Qué habíamos dicho? Para hallar número de hilos solo tomamos en cuenta los de aluminio. Aquí vamos donde dice número de hilos por diámetro. Venimos a donde dice aluminio, aluminio. Y por último bajamos hasta nuestro conductor, que en este caso va a ser coil. Aquí nos dice 6. 6 por 7,82. Entonces vamos a usar nuestro número de hilos que va a ser 6. Yendo a la tabla que les envié por WhatsApp, ahí dice número de hilos 6. R' va a tener un valor de 0,809 por R. Para hallar R, hallamos el diámetro nominal del conductor. Entonces tenemos coil y vamos a donde dice diámetro nominal. Vamos a usar el diámetro nominal total. Bajamos hasta nuestro conductor. En este caso estamos usando el conductor coil, así que va a ser 11,35. 11,35 milímetros. Y bueno, calculamos R', que va a ser 0,809 por 11,35 entre 2, que es el radio. Y esto nos va a dar un valor de... A ver, ¿dónde está? 45, no, 4 milímetros más o menos. 4,59 por 10 a la menos 3. Sí, está bien. Ya. De esa forma. Ahora, ¿cuál era el paso que habíamos dicho? Hallar R. ¿Qué era R? La distancia desde el centro de la fase, que en este caso aquí nos lo hace con una raya segmentada, hasta cualquiera de los conductores. En este caso, así tendríamos una bola de esta forma. Y esa R mayúscula sería la distancia que puede ser esta, como puede ser esta, como puede ser cualquiera, digamos. Cualquiera. Así, desde cualquier conductor hasta la fase. En este caso va a ser esta distancia R. Esta otra distancia va a ser R y esta otra distancia va a ser R. Ya. Ahora, aquí pueden usar las propiedades trigonométricas que quieran, ¿no? No hay problema, pero la cuestión es que aquí va a haber un triángulo de esta forma. De esta forma, no sé cómo lo puedo hacer para que no se superpongan los colores. Ya a ver, vamos a probar con azul. Si yo trazo una línea así,
de esta forma. Que obviamente, como aquí nos dice, va a tener 0,2. Ahora, si yo la corto a la mitad, de esta forma, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener 0,1 y aquí voy a tener 0,1. Aquí yo voy a tener 90 grados. Aquí yo voy a tener 30 grados. Y aquí voy a tener 60 grados. Y la distancia que yo quiero hallar es esta R de acá. Entonces, si tengo ambos ángulos, por si acaso estos ángulos salen por simetría, ¿no? Porque si yo agarro así, también puedo hacer lo mismo, ¿no? Y así continuarla igual, digamos. Aquí tendría 60 por 6 por 3. Sí, 18, vean, y estaría 180. 60, 60 y así. Y tendría 30 igual. Y de esta forma, ¿no? Y de ahí usan la función trigonométrica que quieran, ¿no? O sea, al fin y al cabo tienen dos ángulos. Tienen dos ángulos y tienen un valor de un cateto. En este caso yo voy a usar, por conveniencia, voy a cambiar el color. Voy a decir que R va a ser igual a 0,1 dividido coseno de 30. Listo. Haciendo este cálculo nos va a dar que va a ser la distancia 0,11 metros. Entonces, ¿qué más tenemos que hallar? Lo que es el diámetro medio geométrico y el radio medio geométrico. El diámetro medio geométrico va a ser igual a raíz a n de la distancia de la fase R a la fase S por la distancia de la fase R a la fase T por la distancia de la fase S a la fase T. Si n es el número de fases, vamos a tener raíz cúbica de distancia de R a S es 1,5 por distancia de R a T es de 3 y distancia de S a T 1,5 igual. Como resultado de esto vamos a tener que nuestro diámetro medio geométrico va a ser 1,89 metros. Ahora, nuestro radio medio geométrico va a ser raíz n de n por r mayúscula n menos 1 por radio medio geométrico propio. En este caso, como habíamos dicho, n significaba número de conductores por fase. Como es diferente, lo voy a remarcar. Aquí hay un conductor por fase, aquí hay dos conductores por fase y aquí hay tres conductores por fase. Entonces, n en este caso va a valer 3. 3 por r, que r nos había dado 0,11 al cuadrado por relajo medio geométrico propio nos daba 4,59 por 10 a la mente. Y listo. Vaya cheste, man. Ya, ni modo. Nuestro radio medio geométrico va a ser 0,055 metros. Y de aquí reemplazamos en la misma fórmula que va a ser, la puedo copiar, sí. No vale la pena. La fórmula va a ser L igual a 2 por 10 a la menos 4
por logaritmo natural de dmg dividido rmg por longitud, ¿no? 2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de 1,89 dividido 0,055.